se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. Ayer estaba observando algunos videos que algunas personas y conocidos también de Argentina pusieron y me daba, como yo creo que a todo creyente, mucha tristeza de ver cómo se aprobaba una ley para dar libertad al aborto. Y lo que me llamaba mucho la atención, no solamente la gente que estaba a favor o que está a favor de esta ley, sino el comportamiento de algunas personas. Un montón de mujeres totalmente enardecidas con esta ley y ofendidas con la oposición, al punto de que estas mujeres se descubrían prácticamente delante de todo el mundo y hacían escenas totalmente, que podríamos decir, dignas de Sodoma y dignas de Gomorra, dignas de cualquiera de estas ciudades en los tiempos de Abraham. Y uno se queda con la boca abierta porque normalmente uno espera que no sucedan estas cosas, y sí que haya quizá una oposición en estos tiempos, porque con medio de esta libertad de expresión, que no sé si será una libertad de expresión, porque algunos pueden expresarse de una forma y otros no lo pueden hacer porque inmediatamente son llevados a la corte. Entonces, realmente ni libertad religiosa ni libertad de expresión vivimos en este tiempo alrededor del mundo. Hay algunos grupos que si se ven ofendidos inmediatamente levantan un gran revuelo y un gran problema, y las autoridades ahí están para defenderlos. Entonces, no hay una libertad, como se dice, ni religiosa ni de expresión plenamente. Yo creo que estamos en un tiempo donde, hermano, simplemente la maldad del hombre se ha aumentado en gran manera. Y yo viendo estos videos me da tristeza porque Argentina es un país que quiero mucho. Tengo muy buenos amigos en Argentina, gente muy querida como familia realmente, y gente muy especial. Y ver también un video de la ciudad de Santiago, una ciudad que me gusta mucho y que quiero mucho también, donde hay grandes amigos nuestros también allá, y ver el comportamiento de estas mujeres tan inmoral, tan irrespetuosas con las demás personas, realmente lo lleva a uno a pensar. Y por eso en esta mañana quiero que meditemos un poquito, hermano, sobre esto. Cuando vemos este tipo de escenas tan tristes, realmente solamente podemos saber y pensar que definitivamente estamos en los últimos tiempos. Pero, ¿cuándo será el fin del mundo, según las Escrituras? Es una pregunta realmente bastante intrigante y ha intrigado a todo ser humano a través de los tiempos. Hay varias señales que la Biblia nos indica para que sepamos que la venida de Cristo está cerca. Una de esas señales es el aumento de la ciencia. Y otra señal importante es la señal de una generación con características iguales a la generación prediluviana o a la generación de Noé. Hermano, por 60 siglos el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo. Por 60 siglos. Los viajes que se hacían durante meses, hoy día son cuestión de horas. Mateo 24, verso 37 al 39 dice lo siguiente: Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Y tiene que castigar el pecado.
si tú te enfocas solo en la prosperidad o lo grande que Dios te va a hacer, estamos solo predicando una parte del Evangelio. Y este es el gran problema de mucha iglesia, que se ha enfocado solamente en una parte del Evangelio. Solamente se ha enfocado en la bendición que Dios te quiere dar, pero no hemos hablado de ese Dios que también es un Dios justo, que es un Dios que es amor, pero que también, por su justicia, es un fuego consumidor. Sin duda, la misericordia de Dios, hermano, son nuevas cada mañana, como dice la Escritura. Pero sabe que el mundo se está preparando simplemente para el juicio de Dios. Hermano, cuando nosotros leemos sobre Sodoma y Gomorra, nosotros nos podemos dar cuenta que realmente Dios destruyó estas ciudades porque el pecado llegó a un límite, Y estas ciudades, Sodoma y Gomorra, realmente eran 5 ciudades, era un anillo de 5 ciudades. Dentro de ellas se encontraba Zoar, también en Isaías se le llama la ciudad de Bela, una ciudad pequeña donde Lot se fue a esconder y donde siempre Lot tenía su corazón. Entonces, habían 5 ciudades como Zoar, que es la misma Bela. Estaba Sodoma, sin duda, que era la principal junto con Gomorra. Estaba la otra ciudad que era Atma y Seboín. Y estas ciudades, hermano, eran ciudades corruptas, ciudades inmorales, donde, hermano, se había crecido de una manera espeluznante el pecado en la ciudad. La perversión era absoluta. De hecho, Zoar tenía que haber sido destruida junto con las demás ciudades, pero por causa de Lot no fue destruida, porque Lot pidió irse ahí cuando estaba por ser destruida Sodoma y Gomorra, y porque Lot pidió entrar en esa ciudad de Zoar, que quiere decir pequeña, pues se le perdonó la existencia a Zoar. Pero lo que vemos hoy día, no solo en la Argentina, sino que en todo el mundo, hermano, en todas las naciones, vemos la corrupción en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, en todas las naciones del mundo, el pecado sigue aumentando. Y es que la palabra de Dios dice que la maldad del hombre aumentaría. Y como en los días de Noé, así sería la generación antes de la venida del Señor Jesucristo, o antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, la misericordia de Dios siempre está ahí, como he dicho. Nuevas son cada mañana. Dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1, verso 14, que Enoc aún predicó antes del diluvio. Judas 1, 14 al 16 dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sin duda, el mundo se apresura en su pecado, hermano, pero lo que está trayendo sobre sí es el juicio de Dios sobre el mundo entero. Noé predicó durante más de 120 años a esa generación. Noé comenzó a predicar del arrepentimiento. Hermano, y es que arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. No es solo realmente decir lo siento, sino que es un cambio radical. Hermano, el tiempo de misericordia de Dios duró bastante, duró muchísimos años. Pero llegó a un punto como en Sodoma y en Gomorra y en la época de Noé, donde Dios dijo: hasta aquí, y su maldad ha subido. ¿Dónde estará realmente el nivel de maldad de esta generación? ¿Será el nivel de maldad que estamos observando alrededor del mundo, hermano, comparable al de Sodoma y Gomorra y comparable a la de la generación
antes del diluvio o la generación que fue destruida por el diluvio? Es posible que no solamente sea comparable, sino que aún sea mayor. A través del avance de la ciencia, hoy día se experimenta con cosas y se hacen cosas que antes no era posible. Entonces, hay algunas áreas donde posiblemente el pecado, hermano, sea mucho más grande. Hoy día se experimenta genéticamente, hermano, con muchas cosas. Pero sin duda, hermano, la iglesia tiene que volverse a predicar al Señor y a volver a predicar de arrepentimiento. Y es necesario que usted y yo meditemos en esto como hijos de Dios, que prediquemos a Jesucristo resucitado, que prediquemos un evangelio sano, hermano, y que dejemos realmente de estar hablando cosas que no son verdaderamente importantes o que son cosas solamente para inflar el ego de algunos. Génesis capítulo 6, verso 1 al 5 dice lo siguiente: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hermano, la generación de Noé fue una generación corrupta y depravada moralmente. Hoy día vemos una generación, hermano, que va por el mismo camino. Si no está al mismo nivel, posiblemente lo esté o posiblemente esté peor. Era una generación también, la de Noé, extremadamente violenta. Esto también lo podemos observar hoy día. Hoy podemos observar aún adolescentes matando a otros adolescentes con armas blancas, quitándose la vida unos a otros. Dicen los expertos que para quitarle la vida a una persona con un cuchillo hay que tener más maldad todavía que cuando se utiliza un arma de fuego. Es una generación, sin duda, hermano, que no va por buen camino. La generación de la época de Noé era una generación que había recibido instrucción, había recibido la predicación. Hoy día, sin duda, esta generación tampoco es una generación ignorante de lo que es correcto y de lo que no es correcto, pero simplemente el designio de sus corazones va de continuo al mal, como la generación que experimentó el diluvio realmente. Entonces, meditemos en esta mañana. Hermano, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y yo creo que lo único que podemos hacer nosotros es lo que hizo Noé y lo que hizo Enoc: predicar el evangelio, predicar a Jesucristo. Hermanos, son tiempos donde necesitamos predicar el evangelio, y quizá Dios tenga misericordia de las ciudades donde vivimos. Quizá Dios tenga misericordia de las naciones donde vivimos, porque si la maldad sigue en aumento, sin duda, hermano, el juicio de Dios va a venir sobre las naciones. Cuando la familia es destruida, entonces las naciones son destruidas. Y el ataque actualmente, hermano, es a la familia. El ataque directo del diablo es a la familia. Si hay varios frentes que se está atacando, como la niñez y la juventud, pero todo es a la familia. Y si la familia es destruida, la sociedad es consumida también. Y ahí es donde vienen los juicios de Dios. Hermano, el ataque del enemigo es hacia la familia actualmente. Es hacia los jóvenes, es hacia los niños, es hacia lo establecido por Dios. Necesitamos predicar a Cristo Jesús como nunca antes, porque la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Meditemos en esto en esta mañana y levante una oración de clamor a Dios por las almas que se pierden y por nuestras naciones, por nuestras ciudades, para que Dios en su misericordia traiga salvación a todas esas personas que lo necesitan. El evangelio puede cambiar
la vida de cualquier persona. El Evangelio es lo más poderoso que tenemos. Realmente la solución para las ciudades y para las naciones es en la palabra de Dios, está en Jesucristo. Así que prediquemos a Jesucristo como nunca antes en el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.